Buenos días. Realizaré la actividad número 1 para el módulo 1 de la materia genética y deporte. Mi nombre es Topacio Daniela Conde Ávila y la asignatura es genética y deporte impartida por el catedrático el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Esto del posgrado de doctorado en ciencias de la investigación de la actividad física y el deporte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. El artículo a analizar fue el nombrado el entrenador deportivo ante el reto de la COVID-19. Crítico análisis para la sostenibilidad profesional. Este artículo, a grandes rasgos, abarca el quehacer, la profesión y la creatividad que el entrenador deportivo tuvo que desarrollar ante una enfermedad denominada COVID-19 que generó una pandemia. Y al realizar este análisis se deriva una serie de entrevistas, ya sea con entrenadores y con atletas, para identificar qué es lo que pudo sostener la labor profesional del entrenador. En diciembre de 2019 nos enfrentamos a una pandemia, la cual iniciaba con algunos países con altos contagios de algo parecido a una gripe, pero con alguna otra sintomatología. La pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la pérdida también de fuerza, inclusive malestares físicos que impedían realizar cierta actividad. Esto en diciembre de 2019, ampliándose por casi 2 años y hasta la actualidad tenemos el rezago de esta enfermedad. Esto de primera instancia tuvo ciertas limitantes hacia la actividad física, pero era una enfermedad totalmente desconocida. Precisamente de generar ciertos estudios, de empezar a indagar sobre esta enfermedad que no se conocía, que era de nuevo conocimiento, empiezan a surgir políticas de salud pública. Una de ellas fue el distanciamiento social, en lo cual no se permitía realizar la actividad física, ya que no se permitía salir de casa. Había esta distancia con entrenadores, había esta distancia con amigos, con familiares, con un equipo deportivo, había este distanciamiento hacia ciertas instancias en donde se practica deporte, había este aislamiento físico, no había interacción, se nos recomendaba a todos permanecer en casa, también se nos recomendaba hacer compras en línea, la menor actividad fuera de casa, teletrabajo y cumplir con algunas otras normas de seguridad como el uso de cubrebocas. Esto contrajo también dentro de las políticas de salud pública la interrupción de actividades. La primera indicación fue en este aislamiento social, en este mantenerse en casa, no realizar actividad física y pues bueno, también se escuchaba bastante del uso de algunos antibióticos, del reforzar el sistema inmune, de tomar vitamínicos, pero una de las actividades principales era interrumpir actividad física, lo cual determinaba pues empezar a ser sedentarios, ¿no? Personas que caminaban hacia sus trabajos, personas que caminaban de regreso a casa, que caminaban hacia la escuela, que practicaban alguna actividad física, alguna actividad recreativa, no lo podían realizar, entonces tendía a haber esta interrupción y este ocio. En cuanto a la circunstancia laboral para profesionales del deporte, pues precisamente como la imagen lo ilustra, había un sesgo, había una parte del camino en la cual no se encontraba continuidad, ya que pues algunos entrenadores nos encontrábamos previos a una competencia, con esta incertidumbre de saber si habría competencias deportivas, cómo las solventaríamos, cuánto tiempo durarían estas políticas de seguridad, cuánto tiempo duraría el aislamiento social. Y derivado de esto, entrenadores deportivos se enfrentan a retos a los cuales era difícil afrontar, pero que había que hacerlo. El primero de ellos fue la interrupción de planes de entrenamiento. Retomo el que algunos entrenadores teníamos competencias, algunos otros estaban preparando para más tarde tener competencias, algunos otros entrenadores estaban
terminando una competencia y en algún periodo transitorio, pero existía un plan de entrenamiento, ya sea en deportes individuales, deportes colectivos, y había una interrupción, ya que, recordemos, la primera señal de alarma fue distanciamiento, aislamiento, no poder salir de casa, no poder realizar esta actividad física. El segundo reto fue la interrupción de la actividad física, retomando que se centraban las actividades en el ocio, en la telecomunicación, estar pendiente de las redes sociales, de la radio, de la televisión para escuchar noticias sobre la COVID-19. El confinamiento, ¿no? El estar ante la incertidumbre, ¿no? De no saber qué está pasando allá afuera, nadie puede salir, nadie puede realizar actividad física, nadie puede interactuar con otros, tener la incertidumbre cuando se tenía que salir, inclusive por alimento, esta incertidumbre de saber si había COVID-19 en los artículos que ingresaban a casa, esta ansiedad por limpiar, por cambiar hábitos en este confinamiento. Y el más riesgoso de los retos fue el impacto psicológico. El impacto psicológico llegó a todos y no solo hacia los atletas, y no solo fue un reto que el entrenador enfrentaba con sus atletas, fue un reto que inclusive el propio entrenador, al ser persona, al ser individuo que estaba enfrentando también esta enfermedad, también se vio superado. El impacto psicológico llegó para todos. El impacto psicológico empezó a cobrar factura después de que algo que teníamos en nuestros antecedentes, como lo fue la influenza, un par de semanas de aislamiento y poder retomar actividades, nos superaba al pasar 3 semanas, 4 meses y nosotros seguir con temas de alarma en un tema de pandemia, en un tema en el que parecía no tener fin, inclusive en la proyección de epidemiólogos con una curva de 5 años. Entonces, claro que se hizo llegar este impacto psicológico hacia todos, entrenadores, deportistas, familiares, el no poder regresar a nuestra actividad física por cuánto tiempo, preguntándonos, y este fue el principal reto. Dentro de los impactos psicológicos que hubo en deportistas y entrenadores fue el sentimiento de la pérdida de libertad. La actividad física te permite realizar ciertas actividades, algunas o si no es que la mayoría al aire libre, y el tener que estar confinado y no tener el espacio, la indumentaria y el momento del día en el cual tú podías relacionarte con otros, generaba un sentimiento de pérdida de libertad. Había también irritabilidad por la ausencia de contacto. Existía esta situación en la que el ser humano es social por naturaleza y no lo teníamos en ese momento, esa capacidad de ser un ser humano social. Existían las redes sociales y podía existir esta interacción, pero no había un contacto frontal, no había un contacto cara a cara que me permitiera realmente sustentar esta necesidad de ser un ser social. Generaba irritabilidad, generaba angustia, desesperación. También había desesperación por la pérdida de la vida. Constantemente se actualizaban los datos sobre la pandemia, sobre los efectos de la pandemia, sobre las personas hospitalizadas, pero también sobre los decesos. Entonces existía esta desesperación por no perder la vida, por los efectos secundarios que también la propia enfermedad generaba. Rutina e incertidumbre fue otro de los impactos psicológicos por la extensión de la vida. Había esta necesidad de ser sumamente cautelosos, sumamente cuidadosos con la limpieza, se generaban rutinas, no podía yo salir de casa, entonces todo lo que yo podía realizar tarde o temprano se convertía en rutina y en incertidumbre, ya que no sabía yo cuánto tiempo iba a permanecer sin contagiarme, y así pasaban todos los entrenadores y todos los deportistas, pero también no sabía cuánto tiempo iba a durar esto. En cuanto a la formación de un entrenador, para poder llevarlo a relación con el tema de la pandemia de COVID-19, pues entendemos que el entrenador deportivo es un profesional competente que tiene la función de dirigir un proceso psicopedagógico planificado para desarrollar al máximo las potencialidades de los deportistas. En esta formación, los entrenadores, al ser entrevistados, reflejaban que el principal reto fue el ambiente deportivo.
Dentro de este ambiente deportivo, pues encontrábamos que no había una infraestructura, ¿no? Encontramos también que no había un espacio para poder desarrollarme como entrenador. También en cuanto al entrenamiento y conocimiento, se tuvieron que buscar alternativas. No podía existir un proceso de aprendizaje en el deporte porque no había competencia, ¿no? Nosotros entrenamos, ¿no? El deportista o el entrenador entrena, especializa en su deporte, se especializa en situaciones que puede vivir en su deporte, compite y tiene un descanso activo. Entonces, esto te permite el aprendizaje, esto te permite crecer como atleta, esto te permite crecer e identificar áreas de oportunidad como entrenador y no existían en este momento de aislamiento social. Entonces, este era un reto muy grande. Había que buscar alternativas, había que buscar métodos de entrenamiento a distancia, pero no había este proceso de aprendizaje. Y en cuanto al performance, no existía una continuidad en el entrenamiento, ¿no? Mientras teníamos entrenados que tenían un jardín para poder practicar su deporte, había otros que tenían la sala para practicar su deporte, para practicar su actividad física. También había una incertidumbre en que se tomarían meses regresar al nivel que tenía el atleta antes de pandemia. Y no existía la parte táctica al no haber interacción social. Esto reflejado por entrenadores, mientras que el desafío para deportistas y el impacto psicológico que tuvo lo reflejaron en el distanciamiento social los atletas, ya que había una falta de interacción y afectación del ciclo del sueño. Mientras los entrenadores buscaban la parte del performance, del desempeño, los deportistas sufrieron un impacto psicológico en un primer momento por el distanciamiento social y la correlación con otros. Comportamiento modificado, se afectó el estado de ánimo de los atletas, el pensamiento positivo e inclusive una pérdida de interés por su deporte, ¿no? Retomemos que el impacto para los deportistas fue la incertidumbre hacia su deporte y su entorno vital. Había una disminución de su performance y claro que les impactaba psicológicamente y no hay deporte. Recordemos que el deporte impacta en la salud mental y al no poderla realizar existió un impacto negativo. ¿Qué opciones existieron para enfrentar el COVID-19? Pues bueno, tecnologías y comunicación, surgieron bastantes cursos, surgieron metodologías, surgieron información para entrenar, inclusive información para sustentar el rezago que dejaba al padecer la enfermedad, la recuperación. También dentro de las tecnologías y la comunicación se desarrollaron softwares que permitían o ampliaban el bagaje de ejercicios para poder desarrollar a distancia. Se dieron a conocer también los enfoques actuales de entrenamiento. Y bueno, ante estos retos, pues es importante concluir, ¿no? Por parte de los autores, que cuál fue el reto, cómo es que se sobrellevó esta enfermedad, cuál es el aprendizaje que los entrenadores y el deporte mismo generó a través de este obstáculo de que era el confinamiento, que era el distanciamiento social, que era el pausar la actividad física y el deporte. La primera de las conclusiones que mencionan los autores es que las realidades inciertas e impredecibles son el caldo de cautivo perfecto para mejorar la profesión. Vino a sacar a todos los entrenadores de una zona de confort en la cual permitió explorar nuevas posibilidades, tecnología y permitió regresar, ahora que podemos hacerlo, a la forma presencial con nuevas herramientas, pero inclusive si hay una pausa, me imagino yo, un puente, unas vacaciones, sabemos como entrenadores que hoy podemos disponer de otras herramientas para no pausar totalmente el deporte. Otra de las conclusiones a las que llegan los autores es que los entrenadores deportivos tienen una forma de reflexionar correctamente sobre la necesidad de un aprendizaje permanente, contextualizado y autónomo. Permitió esta enfermedad el poder estarnos actualizando en aprendizaje. Sirvió de preparación para crisis posteriores. Hoy en día sabemos cómo solventar alguna otra crisis y disponemos de nuevas herramientas como la tecnología y tendencias actuales. Los conocimientos a desarrollar tienen que ver con el estado psicológico del deportista,
¿no? Ahora nos centramos los entrenadores más en el estado psicológico del deportista, se volteó a ver más la psicología del deporte, se permitió, ¿no? Indagar en esta área, ya que es un área que impacta en el performance, pero que difícilmente se entrena o se entrenaba antes de pandemia. Permitió al técnico deportivo ampliar la visión de su trabajo y trasladarse a la psicología social, la orientación, la pedagogía, entre otras, para lograr saberes. Creo que se amplió también la parte del conocimiento y el compartir conocimiento, el actualizarse, el estudiar como entrenadores deportivos. Y también hubo multiplicidad y proliferación de información sobre la enfermedad para hacerle frente. El COVID-19 era algo desconocido, que constantemente se encontraban y se hacían hallazgos sobre sintomatología, sobre qué hacer con esta enfermedad, y eso nos permitió a los entrenadores también podernos adaptar. Y la innovación y el aprendizaje, que como lo coloco en la imagen, pues bueno, nos hizo a los entrenadores también empezar a buscar nuevas tecnologías, empezar a buscar nuevos métodos que permitían el aprendizaje de los atletas. Se acondicionaron también lugares dentro del hogar para el plan de entrenamiento aeróbico, fuerza, flexibilidad y ejercicio técnico específico de cada deporte en tiempos de crisis. Les comparto la bibliografía del artículo, esperando que sea de su agrado, esperando que sea interesante para ustedes.